Hola a todos, estamos de regreso con la segunda parte del listado de algunos de los desastres naturales que más han afectado la arquitectura tradicional y el patrimonio cultural. Si no han visto la primera parte del video, os los invitamos a verla en el canal de mi amigo Andrés de Arquicultura, que les dejaremos en la tarjeta el enlace de la... ¿Sí se puede hacer eso, verdad? Sí. Ah, bueno. Bueno, una vez que hayan ido, para que continúen con la trama de este video. Número 5, otra vez Nepal. El día 6 de junio del año 1505, wow, qué preciso, ocurrió un terremoto muy catastrófico al norte de Nepal, solo que este fue aún peor que el otro. Su epicentro fue el pleno valle de Mustang, sí, Mustang como el carro, el nombre viene de aquí de hecho. Bueno, eso no tiene nada que ver con el video. Bueno, la magnitud de ese terremoto fue el impactante número de 8.8 a la escala de Richter, que asusta de solo leerlo, y exterminó al 30% de todos los habitantes de Nepal de aquella época. Al mismo tiempo provocó el colapso de numerosos reinos y etnias tibetanas, como el reino de Lo Mustang, que fue completamente erradicado junto con sus templos, casas y palacios. Los pocos sobrevivientes tardaron más de 100 años en volver a restablecer su reino. Número 4, Tabriz. El 8 de enero de 1780 a la 1 am, un terremoto con magnitud 7.4 destruyó una de las ciudades persas azeríes más prósperas y habitadas. Durante este terremoto se informó que todos los edificios de Tabriz quedaron destruidos, incluyendo la Mezquita Azul, la puerta principal de la ciudad, muchas mansiones y las universidades más prominentes de todo el mundo islámico. Tabriz ya había sufrido varios terremotos, en 1721 y en 1727, pero ninguno de los dos tan devastadores como este. La disminución de la población a raíz del terremoto, y además por las numerosas victorias otomanas contra los persas, permitió que las nuevas élites turcas, en contra de la voluntad de los habitantes restantes, comenzara a reemplazar el idioma azerí tati, aislándolo en las regiones del norte más inaccesibles, mientras que el turco azerí sería a partir de ahora el idioma de los azeríes. En el año 1799 los persas recuperaron la ciudad y se reconstruyó la Mezquita Azul, aunque diferente y no tan elaborada como la original. La ciudad poco a poco volvería a prosperar, aunque no fue reconstruida en su totalidad. Número 3, Alepo. El terremoto de Alepo de 1138 con una magnitud de 7.1 es considerado el tercer más mortífero de la historia registrada, con más de 300.000 muertos. No solo afectó la ciudad de Alepo, sino todas las ciudades de la Mesopotamia, varias partes de Anatolia, el norte del Líbano y el sur de Armenia. Este terremoto fue poco antes de la Segunda Cruzada. Para los primeros 30 segundos, Alepo ya estaba completamente en ruinas. Los muros de la ciudadela de Alepo se derrumbaron sobre las calles. Unas 20.000 personas lograron huir al campo poco antes de que comenzara su destrucción. Previo a ese terremoto, el Medio Oriente hablaba arameo y no árabe. Pero con el terremoto y la muerte de gran parte de la población civil siria, los musulmanes tomaron en su propiedad la mayoría de las ciudades sirias y libanesas, incluyendo Alepo. Aunque la mayoría de los sirios y libaneses en el siglo XII profesaban el cristianismo y hablaban arameo, los árabes solo reconstruyeron las casas y los negocios de la minoría musulmana, y muchos libros, arte y escuelas de arameo quedaron en escombros. Y asimismo esto provocó que el idioma arameo perdiera hablantes y muchos sirios se convirtieran al Islam para poder recuperar sus hogares. Número 2. Lisboa. El gran terremoto de Lisboa ocurrió el día 1 de noviembre de 1755, en la fiesta de Todos los Santos, alrededor de las 9:40 de la mañana, con una magnitud de 8.5, siendo el epicentro una región del Océano Atlántico, a 200 kilómetros de Lisboa. Provocó una de las mayores destrucciones del patrimonio cultural portugués. También la decadencia económica del Reino de Portugal, dejando más de 50.000 muertos y 70.000 heridos, tanto en Portugal como España y Marruecos. El terremoto, con una duración de casi 6 minutos, provocó fisuras de hasta 5 metros de ancho, lo que condujo al colapso y destrucción de la mitad de toda Lisboa. Recordemos que fue durante la solemnidad de Todos los Santos, por lo que había velas encendidas en las iglesias y muchos hogares. Esto desató un incendio de 2 horas, que terminó de consumir la ciudad y asfixió a los sobrevivientes del terremoto. Pero no solo hubo fuego. El epicentro del terremoto fue en el Océano Atlántico, ocasionando un tsunami, que terminó por destruir el 85% de toda Lisboa.
La mayor parte de la arquitectura manuelista del siglo XV, que es una variante portuguesa del gótico, fue destruida. Aquí encontramos palacios, bibliotecas, plazas, mansiones, el teatro de la ópera, algunas catedrales, entre otras construcciones. Solo sobreviven unos pocos ejemplares, como la Torre de Belén, que sigue intacta, el monasterio de los Jerónimos y el convento de Carmo, que está en ruinas. Además de las pérdidas arquitectónicas, se debe tener en cuenta el gran número de piezas de arte y archivos históricos que debía haber en los palacios e iglesias, lo cual naturalmente se perdió entre el fuego, el agua y la tierra. Antes del primer puesto veremos unas menciones honoríficas, que no entraron a la lista por falta de registro o duda de su existencia. El terremoto de Hongdong del año 1303 en China. La destrucción de Sodoma y Gomorra, hacia el año 1900 a.C., literalmente una destrucción de proporciones bíblicas, de la cual por cierto no hay mucha información. La caída de la civilización minoica del año 1620 a.C. en la famosa erupción de la caldera de Santorini. La destrucción de la Atlántida. No hay un lugar concreto en donde se ubicó, y no hay datos precisos de lo que pasó. El terremoto y tsunami de Nueva Zelanda del siglo XV, que obligó a los maoris a asentarse en las zonas más céntricas de Nueva Zelanda. El terremoto y posterior tsunami de Alejandría, en el 365 después de Cristo. Número 1. Shaanxi. Catalogado como el terremoto más mortífero y trágico de la historia registrada de la humanidad, en el invierno del año 1556, el terremoto de Shaanxi, con una escala de 8.1, acabó con la vida de entre 830.000 a 2 millones de personas, por lo que fue el 1% de toda la población china de aquella época, durante el reinado de la dinastía Ming, llevándola a su decadencia. Debido a las exorbitantes cantidades de dinero para reparación, este terremoto fue mucho más catastrófico de lo esperado. Esto debido a que en este lugar en específico, bajo las ciudades, existen un lugar llamado las Cuevas de la Meseta del Oeste, y ahí se construyen un tipo de vivienda llamado yaodong, que consiste en grutas. En aquella época 600.000 personas vivían en estas viviendas, y en la superficie de estas grutas existían una gran variedad de ciudades. El epicentro fue el valle del río Wei, en donde se ubica la ciudad de Xi'an, que también fue terriblemente afectada, como la pagoda del ganso salvaje, que la tuvieron que reducir 3 pisos de altura para que no se volviera a caer. El terremoto causó destrucción a 500 kilómetros de diámetro, y debido al deslizamiento de la tierra y al colapso del suelo, el 60% de todos los habitantes de la provincia de Shaanxi murieron enterrados, contando decenas de ciudades y pueblos que fueron demolidos tras la abertura de enormes grietas a más de 20 metros de profundidad al interior de las ciudades. Se determinó en su tiempo que los daños eran incalculables e imposibles de recuperar. La geografía de este lugar cambió permanentemente al elevarse lugares que antiguamente se ubicaban en el subsuelo y hundirse lugares que antiguamente se ubicaban en la superficie, así creando nuevos valles y cambiando el curso de numerosos ríos, y las réplicas del terremoto continuarían durante 30 años. Posteriormente, en el siglo XVII y XVIII, los yaodong fueron reconstruidos en la meseta del oeste, adaptándose al terreno para así evitar su colapso en futuros terremotos. No todas las ciudades de la superficie fueron reconstruidas, solo algunos ejemplos como en Xi'an sí tuvieron la suerte. Muchas gracias por haber visto este video, esperamos que les haya gustado. Dejen en los comentarios qué tal les ha parecido. Los invito a ver el canal de Andrés de Arquicultura para que conozcan nuevos lugares, nuevos patrimonios culturales a lo largo de la historia y su excelente técnica y representación en 3D. Y bueno, esto ha sido todo. Hasta la próxima.